Bien, vamos ahora con el teorema de máxima transferencia de potencia, ¿no? Que es como un complemento se utiliza, nos apoyamos en el equivalente de Thevenin para encontrar un valor de carga, ¿no? De resistencia de carga a conectar en una red eléctrica para lograr transferirle toda la potencia posible, ¿no? La máxima transferencia de potencia, ¿no? Es un método muy útil, ya, por ejemplo, en los sistemas eléctricos de potencia, nosotros como ingeniero electricista, este simple teorema, ¿no es cierto?, nos ayuda a entender una vez que estamos insertados en las asignaturas de especialidad de más arriba, en el semestre más avanzado, ¿no es cierto? Nosotros queremos siempre diseñar sistemas o proponer proyectos para que la potencia proyectada siempre sea la máxima consumida, es decir, tener una buena eficiencia, que mi sistema tenga un buen rendimiento, ¿no? Cuando yo proyecto energía, cuando yo proyecto potencia, ¿no es cierto?, en determinado sistema eléctrico o en una SIM o en un simple proyecto de instalaciones eléctricas, nosotros lo que hacemos es proyectar una potencia y que esa potencia siempre los sistemas de generación cuando se diseñan, se trata de generar energía eléctrica, potencia, y que esa potencia se consuma en las cargas, ¿no? Que no haya tanta pérdida, ¿no es cierto? Siempre los sistemas van a tener pérdidas, ¿ya? Los sistemas eléctricos van a tener pérdidas, por lo tanto nosotros tratamos de minimizar esas pérdidas para que la potencia que queremos generar llegue casi completa a las cargas. Como siempre digo, siempre va a haber un porcentaje de pérdida. Eso es lo que me define el rendimiento, ¿ya? Pues bien, para no, para no, para no ir entrando tampoco en desviarnos de nuestro tema. Por otro lado, a veces en los sistemas electrónicos, sistemas de comunicación, sistemas de audio incluso, a veces lo que queremos transmitir no se puede, o sea, si yo quiero una potencia, quiero transmitir una potencia, a veces esa potencia, por lo general, ¿no es cierto?, no se puede transmitir en 100%. Sabemos que un buen rendimiento por lo general tiene que ser del 50% en adelante, es decir, de lo que yo estoy mandando, por lo menos el 50% llegue a las cargas. Un poco más sería mucho mejor, 70-80%, siempre va a haber pérdida. Pero a veces en sistemas de comunicación, en sistemas electrónicos, a veces por la cantidad de componentes que manejamos, no se puede transferir toda la potencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es hacer un circuito equivalente, ¿no es cierto? Y calculamos qué valor de resistencia de carga debo conectar acá para que la potencia que se está mandando de acá se transfiera, sea máxima, o sea, pueda transferir lo máximo posible acá, ¿no es cierto? No sé si me siguen, ¿no? Un poco complicado entenderlo al principio, ¿no? Pero la idea es, en resumen, lo que hacemos es encontrar una resistencia de carga a conectar entre estos dos puntos, ¿no es cierto?, para yo lograr una máxima transferencia de potencia a ella. Obviamente aquí va a haber un valor de potencia que se va a quedar también. Entonces, si yo quiero saber la potencia en esta resistencia, bueno, lo que hacemos es calcular la corriente, ¿no? Y L es igual a el V de Thevenin, ¿no es cierto?, dividido R de Thevenin más RL. Entonces, el circuito equivalente de Thevenin que reemplazamos por una red grande original, ¿no es cierto?, lo podemos analizar y podemos saber podemos encontrar un valor de RL para saber cuánta potencia puedo transferirle acá, qué máxima cantidad de potencia puede transferirle acá, ¿cierto? Entonces, para eso, en vez de trabajar en la red grande, ¿no es cierto?, hacemos el equivalente de Thevenin, conectamos la resistencia RL y calculamos el valor que debe tener RL para máxima transferencia de potencia. Entonces, ¿cuál sería esa potencia ya? Vamos a hacerlo por acá, ¿no es cierto? Esa potencia en la carga va a ser igual a RL, ¿no es cierto?, por la corriente elevado al cuadrado. Como el circuito está en serie, la corriente es la misma, ¿no? Por lo tanto, la potencia en la carga va a ser igual a RL por la corriente al cuadrado. Y la corriente es el voltaje de Thevenin dividido la resistencia de Thevenin más RL elevado al cuadrado. Esta es la ecuación de la potencia, ¿ya? Entonces yo quiero saber
Ya, vamos a escribir acá. Esta es la ecuación de la potencia. Entonces yo quiero saber qué valor de RL necesito acá para que este valor sea lo máximo. ¿Ah? A ver, quiero hacerles esta pequeña demostración, como yo le digo a mis alumnos, no es necesario hacer esto, vamos a llegar a una condición que uno lo que hace es ya, RL tiene que ser este valor, pero a veces a nivel avanzado, por ejemplo, en cursos avanzados de ingeniería, donde se utilizan matemáticas, ¿no es cierto? A veces siempre la clásica pregunta, a partir de la potencia del circuito equivalente de Thevenin, encuentren el valor de RL para para que para que haya máxima transferencia de potencia, ¿no? Entonces, y te lo dan así, por supuesto, y uno tiene que partir de esta ecuación, que es una ecuación matemática donde mi variable, ¿cuál es? Bueno, se supone que es RL, ¿no es cierto? Esta es una variable y la potencia va a depender de este valor, porque el B de Thevenin y el R de Thevenin supone que son valores fijos, constantes, previamente obtenidos por el método de Thevenin. Recuerden, el voltaje de Thevenin a circuito abierto y el R de Thevenin entre los puntos A y B, dejando en corto las de voltaje y dejando abiertas las de corriente, ¿no es cierto? Por lo tanto, B de Thevenin y R de Thevenin son fijos. Entonces, RL va a ser variable, yo quiero saber qué valor, yo voy variando este valor hasta encontrar un valor de resistencia donde aquí la potencia sea lo máximo posible, ¿no es cierto? Entonces, claro, van a haber valores en donde la potencia es más baja, van a haber valores en donde la potencia es más alta, pero después puede volver a bajar. Entonces, hay un valor en específico para RL para que este valor sea el máximo. ¿Ah? A ver si se acuerdan, ¿no? Entonces, fíjense que la potencia en la carga va a depender del valor de RL para máxima transferencia de potencia. Es decir, cuando esta función tenga un máximo, aquí tiene que haber un valor de tal manera que la derivada de la potencia con respecto a RL tiene que ser igual a 0, ¿no? El criterio de la primera derivada, ¿no? ¿Se acuerdan? Que son las aplicaciones, ¿no? De las derivadas, ¿no? Cuando yo quiero que una función, por ejemplo, aquí y igual f de x, los clásicos ejercicios, ¿no es cierto?, encuentre los máximos o el máximo de la función. Bueno, obteníamos la primera derivada y la primera derivada la igualábamos a 0 y encontramos los valores de x para que esta función tuviese un máximo, ¿no? Bueno, vamos a apoyarnos en ese criterio para encontrar el valor de la resistencia RL para que la potencia tenga un máximo, ¿no? Ya, entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la derivada de esta potencia con respecto a RL y después igualamos a 0 y de ahí vamos a despejar el valor de RL para esa condición. Entonces, bueno, aquí lo que hay que hacer es aplicar, por supuesto, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar los conocimientos de derivada, ¿no? Fíjense que ahí tengo un cociente, ¿no? Tenemos que aplicar la derivada de un cociente. Déjenme hacer aquí, ahora sí, tenía el borrador puesto, ahora sí. Entonces vamos a arreglar primero esta ecuación. Esta ecuación me queda así. PL, ¿no es cierto?, es igual a B de Thevenin al cuadrado por RL, todo eso partido en R de Thevenin más RL elevado al cuadrado. Este es constante, a mí no me interesa. Vamos a derivar esto con respecto a RL, ¿no? Este lo puedo dejar afuera porque es constante, ¿ya? Esto es un cuadrado acá, ya para que no se me confunda. Entonces, vamos a encontrar la derivada de esto con respecto a RL, esa es la derivada de la potencia con respecto a RL, y después al final igualamos a 0, ya. Entonces, ¿cuál sería la derivada de PL con respecto a RL? Ya, será igual a, como les dije, esto no nos interesa, esto es constante, ya. Entonces, aquí aplicamos, ¿no es cierto?, las técnicas de derivación. A ver si se acuerdan. Entonces sería, como es un cociente, el de abajo elevado al cuadrado, me queda R de Thevenin, ¿no es cierto?, más RL elevado al cuadrado, es decir, elevado a la cuarta. Este arriba, ¿no es cierto?, R Thevenin más RL elevado al cuadrado por el primero, este sin derivar, por la derivada del primero, ¿no? Por la derivada de RL con respecto a RL, que es 1, ¿no? La derivada de x con respecto a x es 1, ¿no? Menos el primero sin derivar, ¿no es cierto?, por la derivada del segundo con respecto a RL. Es decir,
Si derivo esto con respecto a RL, me queda 2 bajo el 2 por R de Thevenin más RL, ¿no es cierto? RL acá, disculpen, vamos a, para que se entienda bien, RL acá, ¿no es cierto? RL por la derivada interna, ¿no? Y la derivada interna con respecto a RL, como esto es constante, esto es 0, y me queda por 1. Esa es la derivada. Y esto es lo que vamos a igualar a 0. Bueno, esto hay que arreglarlo en primera instancia, ¿no? Entonces ya tengo, fíjense que ya tengo la derivada de la potencia con respecto a RL, y ahora vamos a encontrar el máximo de esta función para ver qué valor de RL satisface esa condición, es decir, igualamos a 0. Bueno, esto se puede arreglar, por supuesto, ¿no? Esto quedaría de la siguiente manera. Como les dije, nos interesa esto es constante. Esto me quedaría entonces R de Thevenin más RL elevado al cuadrado menos 2, ¿no es cierto? 2 RL, ¿ya? RL, sí, por R de Thevenin más RL, ¿no es cierto? Igual a, bueno, vamos a escribir acá para seguir la secuencia. Partido esto, R de Thevenin más RL, y ahora aplicamos la condición. Entonces, para encontrar los máximos de esta función, igualamos a 0, no el criterio de la primera derivada, ¿ya? Muy bien, entonces esto me quedaría igual a 0. Ahí está. Entonces vamos a ver qué valor de RL satisface esta condición. Y ahí vamos a tener el máximo de la potencia, ¿no? Vamos a encontrar un valor de RL para máxima transferencia de potencia. Ya, aquí lo que queda ya es resolver, ¿ah? Este que está para acá, bueno, esto queda así, ¿no? Vamos a seguir por acá, voy a hacer un espacio acá, ¿no es cierto? Déjenme copiar acá, no sé, y acá. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto pasa para acá, esto queda 0, me queda R de Thevenin más RL, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado menos 2RL por R de Thevenin más RL igual a 0, porque esto pasa para acá, queda 0. Y de aquí vamos a despejar. Entonces me quedaría lo siguiente, me quedaría R de Thevenin más RL elevado al cuadrado igual a 2 veces RL por R de Thevenin más RL, perdón, ya no igual a 0, pasé esto para acá, disculpen, ahora sí. Y fíjense que estos dos términos se repiten, es decir, puedo escribir esto así, R, va. Fíjense que estos dos términos se repiten, me queda R de Thevenin más RL elevado al cuadrado, partido R de Thevenin más RL igual a 2 veces RL. Uno se va con el de abajo, me queda por lo tanto entonces que R de Thevenin más RL es igual a 2 veces RL, por lo tanto de aquí despejo RL para que se cumpla esta condición, y me queda que R de Thevenin debe ser igual a 2 veces RL menos RL, por lo tanto, para máxima transferencia de potencia, ¿no es cierto? Para la condición de la primera derivada, que me da un máximo, RL tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a R de Thevenin. Esa es la demostración matemática, ¿no? Es muy importante, obviamente, para máxima, espérense, déjenme colocar acá, para, ¿no es cierto? MTP, como digo yo, para MTP, para máxima transferencia de potencia, ¿ya? Obviamente, si esto es una pregunta típica que a veces los estudiantes de ingeniería en electricidad, sobre todo, no, tanto en corriente continua como en alterna, ¿no? En corriente alterna se hace el mismo procedimiento, pero en función de la Z, y se llega a algo bastante parecido, pero con la conjugada, ¿no? No vamos a entrar en esos detalles acá. Pero a veces esta es una pregunta muy típica, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que partir de los criterios de la derivada, ¿no? Recuerden que, como les dije hace rato, una función tendrá un máximo cuando su primera derivada es igual a 0. ¿Y qué fue lo que hicimos acá? Yo quiero encontrar, los máximos son puntos, ¿no? Es un punto. Yo quiero encontrar qué valor de RL satisface la condición de un máximo para PL, es decir, la derivada, su primera derivada la igualamos a 0, y encontramos que el valor de RL para esa condición tiene que ser igual al R de Thevenin, y que es la condición en los sistemas eléctricos para lograr
sacar la máxima potencia a una carga, ¿no? Pues bien, si ustedes lo quieren ver con números, como les dije, si les preguntan, este es el paso a seguir, pero obviamente en una prueba, a menos que te lo pregunten, como les decía, no van a hacer todo esto, ¿no? Uno lo que hace es ya, uno determina el equivalente de Thevenin, ¿no es cierto? Una vez que nosotros determinamos el equivalente de Thevenin y te dicen ya, encuentra el valor de RL para máxima transferencia de potencia. Ya, si la R de Thevenin te da 8 ohmios, por ejemplo, en los ejercicios que hicimos anteriores, si la R de Thevenin te da 8 ohmios, entonces la resistencia a conectar entre los puntos A y B para máxima transferencia de potencia será la misma R de Thevenin, es decir, 8 ohmios. Y bajo esa condición, tú logras que a la salida tengas la máxima transferencia de potencia. Vamos a verlo con unos ejemplos. Ya vamos a borrar acá. Ahí ya sabemos que para máxima transferencia de potencia, la condición es que RL sea igual a la R de Thevenin. Ya vamos a borrar acá y para que ustedes vean, vamos a aprovechar este video para verlo con algunos números, ¿no? Ya, vamos a borrar acá. Cualquier cosa ustedes lo pueden desarrollar, me dejan sus comentarios en todo caso, ¿ya? Si yo reemplazo acá, ¿no es cierto? Ya sabemos que la condición para máxima transferencia de potencia, ¿cuál es? La condición es que R de Thevenin sea igual o al revés. RL es lo mismo en todo caso, pero es cuestión de formalidad. RL es igual a R de Thevenin. Esa es la condición. La condición es que la resistencia de carga tenga el mismo valor de la resistencia de Thevenin calculada previamente para la condición de máxima transferencia de potencia. Pues bien, entonces, si yo reemplazo esto acá, ¿cómo me quedaría entonces la ecuación de la potencia? Es decir, la máxima potencia, ¿cómo me quedaría? Bueno, sería cuestión de reemplazar, ¿no es cierto? Ya sabemos que la resistencia donde está RL lo vamos a reemplazar por la R de Thevenin, ¿no es cierto? Entonces me queda así, miren, me queda PL va a ser igual a, vamos a colocar acá R de Thevenin, recuerden que son iguales, por V de Thevenin, ¿no es cierto? Al cuadrado dividido RL, perdón, R de Thevenin, estamos trabajando con R de Thevenin, ¿ya? Sería acá R de Thevenin más R de Thevenin elevado al cuadrado. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a ¿cuánto? R de Thevenin por el voltaje de Thevenin elevado al cuadrado. Esto más esto es 2 R de Thevenin elevado al cuadrado. Y fíjense que aquí me queda que la potencia en la carga para la condición de máxima transferencia de potencia va a ser entonces V de Thevenin elevado al cuadrado. Aquí me queda 4 R de Thevenin elevado al cuadrado, ¿no es cierto? 2 al cuadrado, 4. Una con esta se va. Por lo tanto, para esa condición, la potencia en la carga, ¿cuánto va a ser? La potencia en la carga será igual a B de Thevenin cuadrado, ¿no es cierto? Dividido 4 veces la R de Thevenin. Esa es la potencia en la carga para la condición de máxima transferencia de potencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes tengan el valor de cuando tengan el circuito equivalente de Thevenin, ¿no es cierto? Y ustedes quieran calcular la potencia a la salida cuando la carga RL es la misma R de Thevenin, basta con que utilicen esta ecuación, ¿no? Es decir, B de Thevenin al cuadrado dividido 4R de Thevenin. O lo pueden escribir así si ustedes quieren también. Lo pueden escribir así, ¿no es cierto? B de Thevenin, perdón, acá, B de Thevenin, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado. B de H elevado al cuadrado dividido 4 veces la RL, ya que la RL y la R de Thevenin son iguales. Va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Vamos a ver acá, fíjense lo siguiente. Yo lo voy a hacer a la manera tradicional, si ustedes lo pueden comprobar con estos valores. ¿Se acuerdan el circuito anterior donde habíamos encontrado un equivalente de Thevenin, cuya fuente
era 8 voltios y su resistencia de Thevenin era 1 ohmio. Entonces, este es el equivalente de Thevenin. Entonces les preguntan, ¿cuál debe ser el valor de una resistencia de carga a conectar entre los puntos A y B para máxima transferencia de potencia? ¿Ya? Entonces, claro, lo van a hacer el desarrollo que hicimos anterior. Ya sabemos que la condición, ¿cuál es? Ya sabemos que la condición es que la RL tiene que ser igual a la R de T. Entonces, RL para máxima transferencia de potencia tiene que ser igual a 1 ohmio. Entonces, ¿cuánto sería la potencia que sale acá? Bueno, vamos a hacerlo, miren. Si hacen esta ecuación, van a llegar al mismo resultado, fíjense. PL es igual a 8 elevado al cuadrado, que es el voltaje de Thevenin, dividido 4 por 1. Es decir, 8 elevado al cuadrado, eso es 36, ¿no? 8 elevado al cuadrado, eso es, no, perdón, 36, no, ¿vieron? 64. 4 por 1, 4, por lo tanto, la potencia en la carga va a ser igual a 64 partido 4, eso es 16 vatios. ¿Ya? Eso es 16 vatios, ¿cierto? Esa sería la máxima potencia que yo lograría sacar, ¿no es cierto?, de entre los puntos A y B con esta resistencia. Lo máximo que yo lograría sacar. Es decir, que si yo conecto una resistencia menor que esta, menor que la R de Thevenin, es decir, menor que 1 o mayor que 1, le apuesto que la potencia tiene que ser menor. Entonces, ¿cuál es el valor máximo de potencia? Cuando esta es igual a esta. Repito, si conecto una RL menor que la R de Thevenin o mayor, la potencia siempre va a ser más baja. Entonces no estoy sacando la máxima transferencia, no estoy logrando la máxima transferencia de potencia. Como les dije, ¿cuánto se llama? Es un método muy útil que se utiliza en los sistemas eléctricos de potencia. ¿Ah? Es muy útil para analizar sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Cuando uno analiza software, cuando se trabaja en cursos avanzados, se trabajan con software de análisis de sistema de potencia y a veces se utiliza el criterio de la máxima transferencia de potencia, que es obteniendo el equivalente de Thevenin para redes muy grandes, ¿no? Es una aplicación muy interesante en el análisis de redes de sistemas eléctricos, ¿ya? Ya, muy bien. Vamos a ver qué pasa si RL, supongamos que RL es igual a, no sé, vamos a ponerle un valor más bajo que este. Vamos a colocarle, qué sé yo, 10 miliohmios, ¿no es cierto? Un valor muy pequeño. Vamos a calcular la potencia cuando RL vale 10 miliohmios, es menor que esta, ¿ya? O no vamos a ser tan drástico, no tan pequeño. Vamos a ver qué pasa cuando la RL vale 0.1 ohmios, ¿ya? Muy pequeña. Ya, vamos a calcular entonces, bajo esa condición, la potencia que sale acá. Ya, entonces sería la corriente será igual a 8 dividido 1 más 0.1. Es decir, la corriente sería 8 dividido 1 más 0.1. Bueno, eso es 1.1, ¿no? Eso me da 7.27 periódico, ¿no? Amperes. Por lo tanto, ¿qué potencia tengo a la salida? Tengo IL cuadrado por RL, que es 0,1, ¿no? La potencia acá a la salida. Recuerden que estamos analizando acá. Entonces, si yo elevo eso al cuadrado, 727 elevado al cuadrado por 0,1, eso me da una potencia de 5,28 vatios. ¿Se fijan? Y para máxima transferencia de potencia, cuando este es igual a esta, tengo 16. Fíjense que es menor a, fíjense que tomo una RL menor que la R de Thevenin para la condición, por supuesto, y fíjense que la potencia da mucho menor. Vamos a ver qué pasa cuando RL ahora es igual a, no sé, pues vamos a ponerle 10 ohmios, ¿ya? ¿Qué pasa cuando RL es igual a 10 ohmios? Esto vamos a poner acá para que sepan que son dos casos, ¿no? Hagamos lo mismo. ¿Y L cuánto va a ser? Y L va a ser 8 dividido 1 más 10, por lo tanto la corriente sería 8 dividido 11, por supuesto, va a ser igual a
72 amperes. Por lo tanto, ¿qué potencia tengo a la salida? Va a ser igual, con este caso, ¿no? Va a ser con esta RL de 10 ohmios. Y L cuadrado por 10, es decir, 0,72 elevado al cuadrado por 10 igual a 5,18. ¿Se fijan? 5,18 vatios. Se fijan que para transferir lo máximo posible, esta RL tiene que ser igual a esta. Si conecto acá, si varío, y supongan que esta es una resistencia variable, y la hago más grande que esta, o menor que la R de Thevenin, la potencia siempre va a estar por debajo del máximo cuando las dos son iguales. ¿Se fijan? Interesante, es muy interesante, como les digo, este teorema de la máxima transferencia de potencia, porque nos permite analizar sistemas eléctricos cuando uno está en curso más avanzado. Los sistemas de audio, los amplificadores de potencia, ¿no es cierto? A veces no se logra transferir la máxima potencia a la salida, ¿no? Cuando las salidas, digo, parlantes, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, se trata de buscar un valor a la salida de tal manera que yo pueda sacar lo máximo posible de potencia. Cuando digo potencia, vatios, que se traduce en audio, por supuesto, ¿no? O en los sistemas eléctricos de gran envergadura, ¿no? Fíjense que es interesante, es como una campana de Gauss, ¿no? Para una resistencia de 0,1, ¿no es cierto? La potencia es 528. Para una resistencia de 1, la potencia, acá está, para una resistencia de 1, la potencia es 16. Y para una resistencia de 10, la potencia vuelve a bajar a 518. Ustedes lo pueden hacer con otros valores. Si ustedes quieren darle 20, por ejemplo, u 8, van a ver que la potencia siempre va a estar por debajo de los 16 vatios. En este caso, por supuesto, ¿no? Estoy hablando de este caso. Es decir, sería algo así. Vamos a aprovechar acá, vamos a aprovechar este espacio acá. Voy a aprovechar este espacio acá. Sería algo así, si yo hago una curva, ¿no es cierto? Para ir finalizando, para hacer nuestro cierre. Si yo hago una curva, tendría algo así, ¿no es cierto? Supongamos que aquí tengo la potencia, vamos a hacerlo aquí a mano alzada. Aquí tengo la potencia y aquí tengo los valores de RL, ¿ya? Y aquí tengo la potencia. Entonces, si esto es, si R de Thevenin, si este RL es acá el R de Thevenin, entonces aquí la potencia va a ser lo máximo posible, ¿no? Aquí va a ser el máximo valor de potencia. Este va a ser la P máxima. Para valores mayores que R de Thevenin en RL, ¿no? O menores, entonces la potencia está por acá abajo. Es decir, sería algo así, miren. Aquí sería más o menos algo así. ¿Ya? Algo así sería ya pulso, ¿ah? Donde el valor, donde R de Thevenin y R de L son iguales, tengo la máxima transferencia de potencia. En tanto, para valores menores o mayores, la potencia siempre va a ser menor, ¿ya? Ustedes pueden hacerlo con algún circuito en específico, ¿no es cierto? De esos que hemos hecho, con los que ustedes están estudiando, y pueden encontrar el equivalente de Thevenin y van trabajando con valores, conectan una carga RL y le van dando valores aleatorios mayores que R de Thevenin y menores, y van a ver que van a ser, y calculan la potencia, y van a ver que siempre va a ser menor que la potencia cuando la calculamos si hacemos igual RL y R de Thevenin. Entonces, para máxima transferencia de potencia, recuerden, para lograr la máxima transferencia de potencia, RL, la condición es que RL sea igual a R de Thevenin. Si RL es mayor o menor, voy a tener siempre una potencia más baja, ¿ya? Espero que les haya gustado esta pequeña explicación, ¿no es cierto? Déjenme sus comentarios, ¿ya? Y por supuesto, como siempre les digo, compartan con aquellos que ustedes creen que sea conveniente, con aquellos que estén relacionados con nuestra área, ¿ya? Nos vemos en otro próximo video.